María ajustó su bolso en el hombro y dio una última mirada al orfanato que había sido su hogar por 19 años. El gran edificio de ladrillos rojos albergaba recuerdos de infancia y momentos de soledad, pero también de amistad y resiliencia. Con un suspiro profundo, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, su corazón latiendo rápido con la mezcla de ansiedad y emoción por lo que vendría. En ese día soleado, María estaba a punto de comenzar una nueva etapa. Con la ayuda de la directora del orfanato, había conseguido un trabajo como asistente en la casa de Martín Ruiz, un reconocido empresario del sector textil. La oportunidad parecía un sueño lejano, pero ahora estaba a su alcance. Hola, no olvides suscribirte, darle me gusta y comentar a continuación. Disfruta de la historia. Al llegar a la imponente mansión, María fue recibida por Pedro, el mayordomo que servía a la familia Ruiz desde hacía más de 30 años. Su mirada severa y postura rígida intimidaron a María, pero ella mantuvo la cabeza alta, decidida a demostrar su capacidad. Pedro le mostró las dependencias de la mansión de manera formal y fría, sus palabras cargadas de desconfianza. Espero que comprendas la responsabilidad que este trabajo implica, dijo Pedro mientras caminaban por los elegantes pasillos. La familia Ruiz es muy exigente y no tolera errores. María asintió, intentando no dejar ver su aprensión. Entiendo, señor Pedro. Haré mi mejor esfuerzo. Los primeros días fueron desafiantes. Pedro no perdía oportunidad de criticar su trabajo, señalando cualquier mínimo desliz. María sentía la presión aumentar con cada mirada reprobatoria del mayordomo, pero no se dejaba intimidar. Su determinación era más fuerte que cualquier crítica. María se levantaba todos los días antes de que el sol saliera, comenzando sus tareas con una diligencia admirable. Limpiaba los cuartos, cuidaba las áreas comunes y mantenía la cocina impecable. A pesar de las constantes críticas de Pedro, se dedicaba a aprender y mejorar, absorbiendo cada detalle sobre cómo mantener la mansión en perfecto estado. En una mañana particularmente difícil, María estaba limpiando los candelabros del salón cuando Pedro se acercó. «Dejaste una mancha en la mesa del comedor anoche», dijo con voz dura. «Eso es inaceptable». María tragó saliva, sintiendo el peso de las palabras de Pedro. «Lo siento, señor Pedro. Prestaré más atención». Pedro suspiró, todavía desconfiado. «Veremos. No olvides que este trabajo exige perfección». A pesar de las dificultades, María encontró momentos de paz mientras trabajaba. El jardín de la mansión, en particular, era un refugio donde podía respirar y reflexionar. Se sentaba durante sus pausas, admirando las flores y escuchando el canto de los pájaros. Era allí donde recargaba sus energías y recordaba por qué estaba allí, para construir una vida mejor para ella misma. Esa noche, después de un largo día de trabajo, María se acostó en la pequeña cama de su cuarto en la mansión, exhausta pero satisfecha con su progreso. Aunque Pedro seguía siendo una presencia crítica y exigente, sabía que estaba aprendiendo y creciendo cada día. Decidida a demostrar su valor, cerró los ojos, lista para enfrentar los desafíos del día siguiente. El sol apenas había salido en el horizonte cuando María ya estaba de pie, comenzando otro día de trabajo en la mansión Ruiz. Su objetivo era simple, mostrar que era capaz de desempeñar sus funciones con excelencia, incluso ante las constantes críticas de Pedro. La cocina, uno de los lugares donde más le gustaba trabajar, era su refugio esa mañana. Limpiaba las superficies con cuidado, perdiéndose en pensamientos sobre su futuro. Mientras María estaba absorta en sus tareas, no notó la aproximación de pasos firmes y decididos. Martín Ruiz, el patriarca de la familia, acababa de regresar de un largo viaje de negocios. La extenuación se reflejaba en su rostro, pero había algo más profundo en sus ojos, una melancolía silenciosa, un peso que llevaba en su corazón desde la desaparición de su hermana. Martín entró en la cocina en busca de un vaso de agua, pero lo que encontró lo dejó momentáneamente paralizado. María estaba de espaldas, concentrada en su trabajo, pero el collar en forma de estrella que colgaba de su cuello capturó inmediatamente la atención de Martín. Era imposible no reconocer ese collar, era idéntico al que su hermana usaba el día que desapareció. «Disculpa», dijo Martín, intentando mantener la voz firme, pero sintiendo un nudo en la garganta.
María se giró rápidamente, sorprendida por la presencia del señor de la casa. «Buenos días, señor Ruiz», respondió, tratando de ocultar el nerviosismo. Martín dio unos pasos hacia ella, los ojos fijos en el collar. «Ese collar es muy bonito. ¿Lo tienes desde hace mucho tiempo?». María tocó el collar instintivamente, como hacía siempre que estaba nerviosa. «Sí, señor. Desde que tengo memoria. Este collar siempre ha sido parte de mi vida. Es el único recuerdo que tengo de mi pasado». Martín sintió una ola de emociones conflictivas. La semejanza del collar con el de su hermana perdida no podía ser una coincidencia. Necesitaba saber más sobre María, sobre su pasado y sobre cómo ese collar había llegado a ella. «Interesante», dijo Martín, disimulando la intensidad de sus pensamientos. «Bien, espero que te estés adaptando bien al trabajo aquí». «Estoy esforzándome para eso, señor Ruiz», respondió María, aliviada por tener una conversación amigable, diferente de las interacciones con Pedro. Martín asintió y se dirigió al refrigerador para tomar el agua que había buscado inicialmente. Pero, en su mente, un torbellino de pensamientos se formaba. Necesitaba investigar más sobre esa joven y sobre la historia detrás de ese collar. Más tarde ese día, Martín entró en su oficina y llamó a un viejo amigo, dueño de una respetada agencia de detectives. Le explicó brevemente la situación, solicitando una investigación detallada sobre el pasado de María. Algo dentro de él decía que esa joven podría estar ligada a su pasado de una manera que nunca imaginó. Mientras tanto, María continuaba su rutina, sin percibir la tormenta que estaba a punto de formarse a su alrededor. El collar en su cuello, un símbolo de su pasado misterioso, ahora se convertía en el centro de una nueva investigación que podría cambiar su vida para siempre. Martín estaba decidido a descubrir la verdad, cueste lo que cueste. Martín se sentó en su sillón de cuero en la oficina, el teléfono aún en la mano. La conversación con su amigo detective, Javier, había sido breve pero llena de implicaciones. Javier prometió iniciar la investigación de inmediato y asegurarse de que todas las pistas fueran seguidas con el máximo rigor. Martín sabía que no podía dejar ninguna piedra sin mover cuando se trataba de descubrir la verdad sobre María. Mientras tanto, María continuaba con sus tareas diarias, ajena a la investigación que ahora giraba en torno a su vida. Seguía la rutina meticulosamente, decidida a demostrar su valor, incluso con las constantes críticas de Pedro. Esa noche, después de la conversación inicial con Javier, Martín decidió que no podía esperar más. Necesitaba respuestas y sabía que solo una investigación profunda podría proporcionarlas. Tomó el teléfono y llamó nuevamente a Javier, formalizando la contratación del detective. «Javier, quiero que tú y tu equipo hagan lo que sea necesario para descubrir todo sobre el pasado de María. No escatimen esfuerzos ni recursos. Necesitamos respuestas rápidamente», dijo Martín con firmeza. «Descuida, Martín. Empezaremos de inmediato». «Te mantendré informado sobre cualquier progreso», respondió Javier, comprendiendo la urgencia y la importancia de la solicitud. Algunos días después, Javier se puso en contacto con Martín para concertar una reunión. La urgencia en su voz hizo que Martín comprendiera que se había descubierto algo significativo. Se encontraron en un café discreto en el centro de la ciudad, lejos de miradas curiosas. «Martín, mi equipo ha hecho progresos significativos», dijo Javier, sin perder tiempo. María fue encontrada en un parque hace 17 años, cuando tenía unos 2 años. Fue llevada a un orfanato poco después, donde creció hasta que salió recientemente de allí. Martín escuchó atentamente, sintiendo su corazón acelerarse. ¿Y el collar? ¿Hay alguna pista de quién podría haberla dejado allí? Javier negó con la cabeza. Todavía no, pero estamos verificando todos los registros disponibles e interrogando a cualquier persona que pueda recordar algo. El hecho es que alguien la dejó en el parque con ese collar, y no parece haber sido un accidente. Martín respiró hondo, asimilando la información. Entonces, ¿María ha vivido sin saber nada sobre su pasado, sin ninguna idea de quiénes son sus padres? Exactamente. El orfanato no tenía información adicional sobre ella.
solo que fue encontrada en el parque con el collar. Estamos tratando de rastrear posibles testigos o cualquier indicio de quien podría haberla dejado allí. El pensamiento de su hermana perdida nunca había estado tan presente en la mente de Martín. Cada detalle de la investigación parecía acercarlo a una revelación que temía y anhelaba. Se preguntó cuántas veces había pasado cerca de la verdad sin saberlo. Continúa investigando, Javier. Necesito todas las respuestas posibles. Si María realmente es mi hermana, no puedo dejar escapar esta oportunidad, dijo Martín, la determinación en su voz era palpable. Javier asintió, comprendiendo la urgencia y la importancia de la solicitud. Haremos nuestro mejor esfuerzo, Martín. Te mantendré informado sobre cualquier progreso. De vuelta a la mansión, Martín intentaba mantener la calma, pero la ansiedad era evidente. Observaba a María desde lejos, imaginando cómo su vida podría cambiar drásticamente en breve. Cada movimiento de ella, cada gesto, parecía evocar los recuerdos de su hermana perdida. Una tarde, mientras María limpiaba la biblioteca, Martín entró inesperadamente. Ella lo miró, sorprendida, pero sonrió tímidamente. ¿Puedo ayudar en algo, señor Ruiz? Martín dudó por un momento. No, solo quería ver cómo va tu trabajo. ¿Te estás adaptando bien? Sí, señor. Estoy aprendiendo mucho y agradezco la oportunidad, respondió María con sinceridad. Martín observó el collar brillando bajo la luz de la biblioteca, sintiendo un nudo en el pecho. Sigue así, María. Estás haciendo un buen trabajo. Mientras Martín se retiraba, María sintió una extraña sensación de que algo más profundo estaba ocurriendo. Los días pasaron lentamente para Martín desde que comenzó la investigación sobre María. Cada descubrimiento del detective Javier parecía acercarlo a una verdad que deseaba tanto como temía. Cuando Javier finalmente llamó para concertar una reunión urgente, Martín supo que el momento de la revelación había llegado. Javier llegó a la mansión Ruiz con un sobre grueso en manos. Fue inmediatamente conducido al despacho de Martín, donde el empresario lo esperaba ansiosamente. Martín, logramos reunir toda la información disponible. No hay duda de que María fue encontrada en un parque hace 17 años y llevada a un orfanato. Todos los registros confirman esta historia. El collar que usa es la única conexión con su pasado, dijo Javier, entregando el sobre a Martín. Martín abrió el sobre con manos temblorosas, revisando meticulosamente los documentos. Cada detalle coincidía con la escasa información que tenía sobre la desaparición de su hermana. Sabía que necesitaba hablar con María inmediatamente. Gracias, Javier. Ahora necesito hablar con ella, dijo Martín, levantándose de la silla. María estaba en la cocina, terminando de ordenar los utensilios cuando fue llamada por Pedro para ir al despacho de Martín. Nerviosa, se dirigió al lugar, sin saber qué esperar. Al entrar en el despacho, encontró a Martín sentado detrás de su escritorio, con una mirada seria pero amable. La invitó a sentarse frente a él. María, necesito hablar contigo sobre algo muy importante, comenzó Martín, tratando de mantener la voz firme. ¿Alguna vez te has preguntado sobre tu pasado? ¿Sobre quiénes son tus padres? María sintió, la curiosidad y la ansiedad brillando en sus ojos. Sí, señor. Siempre he querido saber, pero nunca tuve ninguna pista más allá de este collar. Martín respiró hondo antes de continuar. Ese collar perteneció a mi hermana, que desapareció hace 17 años. La información que tenemos sobre ti coincide con su desaparición. Creo que hay una posibilidad de que seas mi hermana. María se quedó en silencio, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. La idea era a la vez emocionante y aterradora. ¿Está diciendo que puedo ser su hermana? Sí, María. Pero necesitamos estar seguros. Me gustaría que hiciéramos una prueba de ADN para confirmar la relación. Eso nos dará una respuesta definitiva. María sintió una mezcla de emociones, esperanza, miedo, incredulidad. Claro, señor. Haré la prueba. Martín sonrió, aliviado por la respuesta positiva. Muy bien. Organizaré todo.
Quiero que sepas que, independientemente del resultado, eres muy importante para nosotros aquí. Al día siguiente, Martín y María fueron a un laboratorio especializado para realizar la prueba de ADN. El procedimiento fue rápido, pero la espera por el resultado parecía una eternidad. Durante esos días, Martín intentaba mantener la normalidad en la mansión, pero la tensión era palpable. Mientras esperaban los resultados, Martín observaba a María con una mezcla de esperanza y aprensión. Veía en ella rasgos de su hermana perdida y no podía alejar la idea de que el destino finalmente los había reunido. María, por su parte, se sentía dividida. La posibilidad de descubrir su verdadero origen era a la vez emocionante y aterradora. Se preguntaba cómo sería su vida si Martín realmente fuera su hermano y cómo eso cambiaría todo a su alrededor. En la mansión Ruiz, el clima estaba cargado de expectativa. Pedro observaba todo desde lejos, desconfiado de los cambios que eso podría traer. Sabía que la confirmación de la relación de María podría alterar drásticamente la dinámica en la casa y posiblemente amenazar su posición. Los días siguientes fueron de pura ansiedad para todos. Martín y María intentaban mantener la rutina, pero la espera por el resultado de la prueba de ADN flotaba sobre ellos como una sombra. Cada llamada telefónica, cada golpe en la puerta, hacía que el corazón de Martín se acelerara. Finalmente, llegó el día de la revelación. El laboratorio llamó para informar que los resultados estaban listos. Martín y María fueron juntos a buscar el sobre que contenía la respuesta a la pregunta que los atormentaba. De vuelta en la mansión, en el despacho de Martín, abrieron el sobre con manos temblorosas, pero aún no leyeron el resultado. El momento de la verdad estaba a punto de llegar, y ambos sabían que, independientemente de lo que estuviera escrito en ese papel, sus vidas nunca serían las mismas. Martín y María estaban sentados frente a la mesa del despacho, el sobre con el resultado de la prueba de ADN entre ellos. Las manos de Martín temblaban mientras sostenía el sobre, y María podía sentir la tensión en el aire. El momento de la verdad había llegado. «Vamos a abrirlo juntos», dijo Martín, su voz temblorosa pero llena de determinación. María asintió, tratando de contener la ansiedad que burbujeaba dentro de ella. Con un gesto cuidadoso, Martín abrió el sobre y sacó el documento. Sus ojos recorrieron las palabras impresas y sintió que el mundo se detenía por un instante. «María», comenzó Martín, su voz embargada por la emoción. «El resultado es positivo. Yo soy tu hermano». Por un momento, el tiempo pareció congelarse. María miró a Martín, tratando de asimilar la magnitud de esa revelación. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro mientras intentaba encontrar las palabras. «Eres mi hermana», repitió Martín, con la voz ahora tomada por la emoción. Abrió los brazos y María corrió hacia él, abrazándolo con fuerza. Ambos lloraban, una mezcla de alivio y alegría los envolvía. «Finalmente encontré a mi familia», susurró María, sintiéndose completa por primera vez en su vida. Martín sostuvo el rostro de María entre sus manos, los ojos llenos de lágrimas. «Tenemos tanto tiempo que recuperar, pero prometo que lo haremos juntos». La noticia se extendió rápidamente por la mansión, y Teresa, la esposa de Martín, fue la siguiente en ser informada. Cuando Martín le contó sobre la confirmación, Teresa quedó paralizada por un momento, antes de romper a llorar de felicidad. «Mi hermana, nuestra hermana», dijo Teresa, corriendo para abrazar a María. «No puedo creer que finalmente te encontramos». El abrazo de Teresa fue cálido y acogedor, llenando un vacío que María siempre había sentido. Ahora tenía una hermana, alguien que la amaba profundamente y que estaba allí para acogerla con el corazón abierto. La alegría inundó la mansión Ruiz. Los empleados, que habían observado los cambios con curiosidad y aprensión, ahora se unieron a la celebración de la familia. Pedro, el mayordomo, observaba desde lejos, tratando de ocultar sus verdaderos sentimientos sobre la situación. María comenzó a integrarse más profundamente en la vida de los Ruiz. Martín y Teresa la incluyeron en todos los aspectos de la vida familiar, desde las cenas íntimas hasta las discusiones sobre los negocios de la familia. La transición no fue fácil para María, pero el apoyo incondicional de sus hermanos hacía todo más soportable. Martín,
por su parte, estaba decidido a enseñar a María todo lo que sabía sobre los negocios de la familia. Sabía que sería un desafío, pero también creía que María tenía la fuerza y la determinación necesarias para destacar. «Quiero que sepas, María», dijo Martín en una de sus conversaciones, «que estoy aquí para apoyarte en cada paso. Eres parte de esta familia, y juntos construiremos un futuro brillante». María asintió, sintiéndose agradecida y motivada. Sabía que el camino por delante estaría lleno de desafíos, pero también estaba ansiosa por aprender y crecer. Con Martín y Teresa a su lado, se sentía lista para enfrentar cualquier obstáculo. Mientras tanto, Pedro observaba todo con creciente inquietud. Sabía que la presencia de María cambiaría muchas cosas en la dinámica de la familia Ruiz y, consecuentemente, en su propia posición en la casa. Su descontento comenzaba a crecer y no podía evitar sentir una punzada de envidia y miedo sobre el futuro. Las semanas que siguieron a la revelación fueron un torbellino de emociones y nuevas rutinas para María. Se adaptaba poco a poco a la vida como miembro de la familia Ruiz, participando en las actividades diarias y aprendiendo sobre los negocios de la familia. La mansión, antes un lugar de trabajo, ahora se transformaba en un verdadero hogar para ella. Cierta noche, durante una cena tranquila, Martín y María estaban conversando sobre su infancia. Teresa ya se había retirado, dejando a los hermanos para profundizar su vínculo. «María, hay algo que siempre he querido saber», comenzó Martín, dejando el tenedor a un lado. «¿Recuerdas algo del día en que te encontraron? ¿Alguna memoria que pueda ayudarnos a entender mejor lo que sucedió?» María frunció el ceño, intentando acceder a los recuerdos vagos y fragmentados de su infancia. «Era muy pequeña, pero hay algo que nunca olvidé», dijo lentamente. «Recuerdo a un hombre. Me llevó al parque. No consigo ver su rostro claramente, pero recuerdo que estaba nervioso. Dijo que me quedara allí, que alguien vendría a buscarme». Martín quedó pensativo, el corazón apretado al imaginar a su hermana pequeña siendo dejada sola en un parque. «¿Ese hombre, recuerdas algo más sobre él? ¿Alguna característica? ¿Algo que pueda ayudarnos a identificarlo?» María negó con la cabeza. «No mucho, solo que estaba nervioso y parecía tener prisa. Creo que llevaba un sombrero, pero todo es muy confuso». Martín tomó la mano de María, la determinación formándose en sus ojos. «Eso ya es algo. Vamos a descubrir quién es y qué realmente sucedió. Hablaré con el detective Javier de nuevo y le pediré que investigue más a fondo». Al día siguiente, Martín se puso en contacto con Javier, explicándole la nueva información que María había revelado. Javier, siempre meticuloso, garantizó que dedicaría todos los recursos necesarios para seguir esa nueva pista. «Reabriré la investigación con foco en esta descripción, Martín. Vamos a verificar registros, testigos y cualquier persona que pueda recordar algo sobre ese día en el parque», dijo Javier, anotando todos los detalles que Martín compartía. Mientras tanto, en la mansión, María sentía una mezcla de alivio y ansiedad. Alivio por finalmente compartir sus recuerdos y tener el apoyo de Martín, pero también ansiedad sobre lo que esas investigaciones podrían revelar. Pedro observaba los movimientos con creciente preocupación, sus pensamientos turbios y llenos de incertidumbre sobre su futuro en la casa. La investigación de Javier comenzó a dar frutos rápidamente. Entrevistó a antiguos empleados del orfanato y a vecinos de la zona cerca del parque donde encontraron a María. Poco a poco, fragmentos de información comenzaron a juntarse, formando un cuadro más claro, aunque todavía incompleto. Una tarde, Martín recibió una llamada de Javier. «Martín, tengo algunas novedades. Conseguí encontrar a un testigo que recuerda a un hombre dejando a una niña en el parque en esa época. No pudo ver muchos detalles, pero confirmó que llevaba un sombrero y parecía estar apurado». Martín sintió una mezcla de esperanza e inquietud. «Eso es bueno, Javier. Continúen investigando. Necesitamos saber quién era y por qué dejó a mi hermana allí». Javier asintió y prometió seguir todas las pistas. Mientras tanto, Martín decidió que era hora de compartir estas novedades con María. La llamó a su despacho y, juntos, revisaron los nuevos descubrimientos.
Estamos progresando, María. Cada pequeño detalle nos acerca más a la verdad, dijo Martín, tomando la mano de ella con cariño. Vamos a descubrir quién hizo esto y por qué. Merece saber toda la verdad. María sintió una oleada de gratitud y determinación. Gracias, hermano. Sé que descubriremos la verdad juntos. Mientras la investigación continuaba, María y Martín se preparaban para enfrentar cualquier revelación que surgiera. Unidos por la búsqueda de la verdad, sabían que, independientemente de lo que descubrieran, lo enfrentarían juntos, fortaleciendo aún más el vínculo que ahora compartían. A medida que la investigación avanzaba, la dinámica en la mansión Ruiz comenzaba a cambiar. María, ahora reconocida como hermana legítima de Martín, se estaba integrando cada vez más en la vida familiar y en los negocios. Teresa la acogió con los brazos abiertos, y la presencia de María trajo una nueva alegría al hogar. Sin embargo, no todos compartían este entusiasmo. Pedro, el mayordomo de larga data, comenzó a mostrar señales de descontento. Su expresión, antes imperturbable, ahora revelaba una tensión constante. Observaba a María con una mezcla de desconfianza y resentimiento. Con cada nueva responsabilidad que ella asumía en los negocios de la familia, la inquietud de Pedro aumentaba. Un día, Martín notó el cambio en el comportamiento de Pedro. El mayordomo estaba más brusco e impaciente, especialmente con María. Martín decidió que era hora de tener una conversación franca. Pedro, ¿podemos hablar? Martín llamó al mayordomo a su despacho. Pedro entró, manteniendo su postura rígida. Sí, señor Ruiz. ¿En qué puedo ayudar? Martín lo observó por un momento antes de hablar. He notado que estás diferente desde que María se unió a nosotros. Me gustaría saber si hay algo que te está molestando. Pedro dudó, pero su expresión se endureció. Señor Ruiz, he servido a esta familia por más de 30 años. Siempre consideré mi lealtad incuestionable. Pero con la llegada de María, parece que todo ha cambiado. Martín frunció el ceño. Pedro, María es mi hermana. Tiene todo el derecho de estar aquí y de formar parte de los negocios de la familia. Si hay algo más que te molesta, necesito que seas franco conmigo. Pedro negó con la cabeza, evitando la mirada de Martín. Nada, señor. Solo me estoy ajustando a los cambios. Martín no estaba totalmente convencido, pero decidió no presionar más en ese momento. Sin embargo, sabía que algo más profundo estaba en juego. Pedro siempre había sido un pilar de confianza, pero su actitud reciente levantaba sospechas. Mientras tanto, Javier continuaba investigando. Estaba decidido a descubrir cualquier conexión entre el hombre que dejó a María en el parque y cualquier otra persona que pudiera estar involucrada. Martín mantenía contacto frecuente con el detective, esperando ansiosamente nuevas informaciones. La tensión en la mansión Ruiz era palpable. Pedro, sintiendo su lugar amenazado, comenzó a actuar de manera más errática. Pequeños errores en sus tareas diarias, comentarios mordaces y miradas furtivas se volvieron frecuentes. María, aunque percibía el comportamiento del mayordomo, se mantenía enfocada en sus responsabilidades, determinada a no dejar que nada afectara su nueva vida. Martín sabía que la verdad sobre el pasado de María estaba cada vez más cerca. También sabía que necesitaba estar atento a cualquier señal de traición dentro de su propia casa. El verdadero rostro de Pedro estaba comenzando a revelarse, y Martín estaba decidido a proteger a su familia, cueste lo que cueste. Después de unas semanas de investigaciones, Javier llamó a Martín con una voz urgente. Martín, necesitamos reunirnos. He descubierto algo importante sobre el hombre que dejó a María en el parque. Martín sintió un escalofrío. Estoy en camino, Javier. En el despacho del detective, Javier presentó un expediente detallado. Martín, mis investigaciones llevaron a un descubrimiento perturbador. El hombre que dejó a María en el parque hace 17 años no es otro que Pedro, el mayordomo. Martín quedó atónito. ¿Pedro? Eso es increíble. ¿Tienes pruebas de esto? Javier asintió y entregó a Martín una serie de documentos y fotografías.
Testigos finalmente confirmaron la identidad del hombre y registros antiguos muestran conexiones sospechosas entre Pedro y eventos que rodearon la desaparición de tu hermana. De vuelta en la mansión, Martín sintió la ira y la traición arder dentro de él. Llamó a Pedro al despacho, sosteniendo las pruebas con manos temblorosas. «Pedro, necesitamos hablar». «Ahora», dijo Martín, su voz firme. Pedro entró, manteniendo una fachada de calma, pero Martín podía ver el nerviosismo en sus ojos. «Sí, señor Ruiz». «¿En qué puedo ayudar?» Martín lanzó las pruebas sobre la mesa entre ellos. «Explica esto, Pedro. Explica cómo pudiste hacer esto a mi familia». Pedro miró los documentos y el color se fue de su rostro. «Señor Ruiz, puedo explicar». «No hay explicación que justifique lo que hiciste», gritó Martín, la ira desbordándose. «Llevaste a mi hermana, la dejaste sola en un parque». «¿Por qué?» Pedro finalmente se derrumbó, sus defensas quebradas. «Yo, estaba desesperado. Cuando supe que tu hermana había nacido, temí perder mi lugar aquí. Siempre pensé que, sin herederos, me dejarías todo. Hice algo terrible y me arrepiento todos los días». Martín miró a Pedro, el dolor y la furia mezclados en su semblante. «Destruiste nuestras vidas, Pedro. Confié en ti». «Perdóneme, señor Martín, no lo hice por mal», dijo Pedro. Martín, con un cúmulo de emociones, decidió llamar a su abogado para que juntos fueran a la comisaría de policía. Martín y su abogado, el doctor Alvarado, reunieron todas las pruebas contra Pedro y se dirigieron a la comisaría. El peso de las revelaciones recientes aún estaba fresco en sus mentes, pero Martín sabía que no podía posponer más la búsqueda de justicia. En la comisaría, fueron recibidos por el inspector jefe Morales, un hombre de apariencia severa pero justa. El doctor Alvarado presentó los documentos y evidencias que incriminaban a Pedro. «Inspector Morales, tenemos pruebas contundentes de que Pedro, el mayordomo de la familia Ruiz, fue el responsable de la desaparición de la hermana de Martín hace 17 años», explicó el doctor Alvarado, entregando el expediente al inspector. El inspector revisó los documentos, examinando fotos, testimonios y registros. Su expresión se endureció a medida que comprendía la gravedad del caso. «Estas son acusaciones muy serias. Procederemos con el arresto inmediatamente. Necesito que el señor Ruiz esté preparado para formalizar la denuncia». «Estoy listo para hacer lo que sea necesario», respondió Martín, la determinación en su voz era inquebrantable. De vuelta en la mansión, la tensión era palpable. Pedro estaba visiblemente nervioso, consciente de que algo estaba a punto de suceder. Cuando la policía llegó, intentó mantener la compostura, pero sus ojos traicionaban el creciente miedo. «Señor Pedro está arrestado por el secuestro de la hermana del señor Ruiz», anunció el inspector Morales. «Tiene derecho a permanecer en silencio, pero cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra en el tribunal». Pedro no resistió el arresto. Las esposas en sus muñecas parecían sellar su destino. Mientras lo llevaban a la patrulla, miró a Martín con ojos llenos de remordimiento y miedo. «Martín, lo siento mucho», balbuceó Pedro. «Pensé que estaba protegiendo mi futuro, pero terminé destruyendo el tuyo. Hice esto porque tenía miedo de perder mi lugar aquí, mi sustento. Cuando nació tu hermana, supe que todo cambiaría. Actué por desesperación, no por maldad». Martín se mantuvo firme, aunque las palabras de Pedro tocaban una parte de su compasión. «Pedro, tu desesperación no justifica lo que hiciste. Destruiste nuestras vidas. Ahora, la justicia se hará». En la comisaría, Pedro fue formalmente interrogado y confesó sus crímenes en detalle, explicando sus motivaciones y el miedo que lo llevó a actuar de manera tan cruel. Sus confesiones fueron registradas y fue enviado a prisión, donde esperaría juicio. Martín volvió a casa sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. La traición de alguien en quien confiaba profundamente dejaba una cicatriz dolorosa, pero también había un sentimiento de justicia siendo restaurada. María, al saber del arresto de Pedro, sintió un cúmulo de emociones, la verdad finalmente había salido a la luz, pero el camino hasta allí había estado lleno de dolor y revelaciones amargas.
Esa noche, Martín, Teresa y María se reunieron en la sala de estar, abrazándose y encontrando consuelo en la presencia del otro. La mansión Ruiz, que durante tanto tiempo había albergado secretos y traiciones, ahora comenzaba a transformarse en un verdadero hogar, donde la verdad y el amor prevalecían. «Vamos a seguir adelante», dijo Martín, mirando a su esposa y hermana. «Juntos, como una familia. Nada más nos separará». El arresto de Pedro marcó el final de un capítulo oscuro en la vida de la familia Ruiz. Con la verdad finalmente revelada y la justicia haciéndose, Martín, Teresa y María estaban decididos a seguir adelante y recuperar el tiempo perdido. El clima en la mansión comenzó a cambiar, pasando de una tensión constante a una atmósfera de esperanza y renovación. En los días que siguieron, Martín decidió pasar más tiempo con su familia. Redujo sus horas de trabajo, delegando más responsabilidades a sus ejecutivos de confianza. María, por su parte, continuaba integrándose en los negocios de la familia, pero ahora con un nuevo propósito: fortalecer los lazos familiares. Cada mañana, la familia se reunía para el desayuno, un momento que antes rara vez compartían debido a sus agendas ocupadas. Las conversaciones eran ligeras y llenas de risas, con Martín y Teresa disfrutando al escuchar las historias de infancia de María en el orfanato y sus sueños para el futuro. «Quiero aprender todo sobre los negocios de la familia, hermano», dijo María una de esas mañanas. «Pero también quiero que tengamos tiempo para conocernos mejor». Martín sonrió, conmovido por la sinceridad de su hermana. «Por supuesto, querida. Vamos a equilibrar todo. Quiero que te sientas parte de cada aspecto de nuestras vidas». Las tardes eran frecuentemente pasadas en el jardín de la mansión, donde María y Teresa cuidaban las flores y planificaban nuevos parterres. El jardín, que siempre había sido bonito, ahora florecía como nunca, reflejando la nueva energía de la familia. «Este lugar está más hermoso cada día», comentó Teresa mientras plantaba nuevas flores junto a María. «Y siento que eso es un reflejo de lo que estamos construyendo juntos». María sonrió, sintiéndose verdaderamente en casa. «Estoy tan feliz de estar aquí con ustedes. Nunca pensé que encontraría a mi familia y, además, tanto amor». Por las noches, la familia se reunía en la sala de estar para ver películas, jugar juegos de mesa o simplemente conversar. Martín y Teresa compartían historias de su juventud, y María se deleitaba al escuchar cada detalle, sintiéndose más conectada con sus hermanos cada día. En uno de esos momentos, Martín hizo una sugerencia que trajo lágrimas a los ojos de todos. «Vamos a hacer un viaje en familia. Algo que siempre hemos querido hacer, pero nunca tuvimos la oportunidad». Teresa estuvo de acuerdo de inmediato. «Sería maravilloso. Podemos ir a un lugar especial, donde podamos crear nuevos recuerdos». María estaba entusiasmada con la idea. «Me encantaría. Podemos explorar nuevos lugares y disfrutar cada momento juntos». Con el viaje planeado, la familia comenzó a organizar cada detalle. La expectativa de nuevas aventuras juntos trajo una alegría adicional a la mansión Ruiz. La planificación del viaje era tan emocionante como la propia perspectiva de viajar, y cada miembro de la familia contribuía con ideas y deseos. La mansión Ruiz, antes marcada por secretos y tensiones, ahora resonaba con risas y amor. Los pasillos que habían presenciado años de soledad y tristeza ahora vibraban con vida y felicidad. El pasado doloroso era sustituido por un presente lleno de promesas y un futuro repleto de esperanza. «Estamos construyendo algo maravilloso aquí», dijo Martín, sosteniendo las manos de Teresa y María mientras miraban el jardín iluminado por la luna. «Un hogar lleno de amor y alegría». María miró a sus hermanos con gratitud. «Y estoy muy agradecida por estar aquí, con ustedes. Vamos a hacer que cada día valga la pena». Con esa promesa, la familia Ruiz se preparaba para un futuro brillante, unidos por el amor y la determinación de aprovechar cada momento juntos. La mansión, ahora un verdadero hogar, era un símbolo de la resiliencia y la capacidad de transformar el dolor en felicidad, mostrando que, juntos, podían superar cualquier desafío y construir una vida plena de alegría y esperanza.